Gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. El señor Iñárritu puede formular la última pregunta. Sí, la última pregunta es relativa a una oferta pública de empleo del pasado 5 de julio de Correos, que según parece, cuando se abrió la convocatoria para una bolsa de trabajo, en ninguna de las convocatorias se contemplaba el conocimiento de lenguas cooficiales como requisito o mérito. Y claro, esto sucede porque Correos cambió su naturaleza jurídica para pasar a ser una sociedad estatal, pero se da la curiosidad de que esta sociedad estatal tiene el monopolio de ese servicio y que da un servicio público. Y en base a esa laguna legal vemos cómo se salta ese servicio público en igualdad que se debería dar a todos los ciudadanos que residen en comunidades que tienen más de una lengua oficial, y vemos que no es así. Por eso me gustaría simplemente saber su opinión y a ver si van a tomar alguna medida para solucionarlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñárritu. Señora secretaria de Estado. Gracias, señor presidente. Bueno, en este caso la respuesta también está por escrito, pero veo que es del 23 de octubre. Como ve, vivimos al límite. Entonces, lo que sí le quería trasladar que se está haciendo un esfuerzo importante por contestar todas las preguntas orales que existían. Había más de 300 preguntas orales escritas, pendientes de respuesta, y desde la asesoría parlamentaria se está haciendo un gran esfuerzo y reiterar mis disculpas si en esta hemos llegado, en este caso, en los últimos días. En este caso, la respuesta me consta el 23 de octubre y en ella, bueno, pues se recogen los matices sobre que Correo no está en el ámbito estrictamente de las administraciones públicas. Por tanto, cuando selecciona no es exactamente una oferta de empleo público, sino que se rige por la normativa de la sociedad de las empresas, del ámbito público empresarial, pero no del EBEP, con lo que, bueno, pues tiene matices. No obstante, le trasladamos cuestiones por las que entendemos que Correo intenta ser respetuoso con el uso lingüístico y cómo funciona desde esa perspectiva, y esperamos que la respuesta sea satisfactoria. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Señor Iñárritu, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, no, la respuesta por escrito no fue nada satisfactoria. Que Correos haga esfuerzo es que solamente les ha faltado poner que en el hilo musical ponen música en euskera, en catalán. Es que no, se trata de derechos, se trata de igualdad, y vemos cómo el cambio de configuración jurídica de Correos ha supuesto una minoración en la garantía de derechos a la ciudadanía, ya digo, de territorios, de naciones sin Estado, de comunidades en la cual hay más de una lengua oficial. Pero es que además los 4 últimos informes del Consejo de Ministros del Consejo de Europa requieren al Gobierno del Estado que garantice un conocimiento práctico suficiente del euskera, en este caso por parte del personal de los servicios bajo la dependencia del Estado. Y aquí también entra Correos. Y esta oferta vemos cómo nuevamente incumple los requerimientos del Consejo de Europa. Es que además sin personal que conozca el euskera se siguen, como decía, vulnerando derechos lingüísticos, y esta situación resulta lacerante tras 40 años después de que el euskera, en este caso, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y gran parte de la Comunidad Foral Navarra, sea lengua oficial. Y por eso se demuestra, en este caso, una nueva degradación de lo que es el trato a los derechos de las personas que quieren comunicarse con la Administración del Estado, pero también con las empresas públicas en su lengua. Esta decisión, ya digo, degrada la oficialidad de las lenguas propias, y es que además las coloca a nivel de otras lenguas que no son oficiales en esos territorios. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñárritu. Señora secretaria de Estado, puede contestar. Muy bien, gracias, presidente. Senador, tomamos nota de las aportaciones y las consideraciones que ha realizado de manera conveniente. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos su presencia.